Vamos a hablar un poco sobre la evaluación del ambiente externo de una compañía. El objetivo es dominar los conceptos básicos y herramientas analíticas que utilizamos para diagnosticar las condiciones competitivas en la industria de una compañía. Un diagnóstico profundo de los ambientes interno y externo de la compañía es un prerequisito para que los administradores logren formular una estrategia que se ajuste de manera excelente a la situación de la compañía, lo cual constituye la primera prueba de una estrategia ganadora. Como se puede ver en esta ilustración, la tarea de identificar o de idear una estrategia siempre debe comenzar por evaluar la situación externa e interna de la empresa, como base para elegir un rumbo de largo plazo y elaborar una visión estratégica. Y continuar con una valoración de las estrategias y modelos de negocio más prometedores para culminar en la elección de aquella estrategia específica útil para la compañía. Todas las empresas operan en un ambiente mayor que rebasa con mucho la industria en que opera. A eso le llamamos macroambiente. Este macroambiente incluye 7 componentes principales: las características demográficas, los valores y estilos de vida de la sociedad, los factores legales, políticos y regulatorios, los factores ecológicos y medioambientales, factores tecnológicos, condiciones económicas y, por supuesto, las fuerzas globales o lo que conocemos comúnmente como globalización. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos aspectos, empezando por el aspecto demográfico. Este aspecto abarca el tamaño, la tasa de crecimiento y distribución por edades de los diferentes sectores de la población, su distribución geográfica, la distribución del ingreso, así como las tendencias de estos factores. Por ejemplo, cuando yo voy a pensar estratégicamente, debo considerar los aspectos demográficos. ¿Por qué? Si yo voy a poner un negocio, debo considerar a quién me voy a dirigir, a quién está dirigido mi producto o servicio. Entonces, basado en eso, debo considerar donde yo vaya a definir, a ubicar mi negocio, mi compañía, si existe una distribución del ingreso que me favorezca. Las fuerzas sociales son los valores, las actitudes, los factores culturales y estilo de vida de la sociedad que impactan a los negocios. Es muy importante. Las fuerzas sociales varían por localidad y cambian con el tiempo. Un ejemplo son las actitudes hacia las funciones de acuerdo con el sexo y la diversidad de la fuerza laboral. Otro ejemplo es las tendencias hacia estilos de vida más sanos, que desvían, por ejemplo, el gasto en alcohol y comida chatarra hacia equipos de ejercicio y clubes deportivos. Los factores políticos, legales y regulatorios son las políticas y procedimientos, valga la redundancia, políticas, así como las normativas y las leyes que las compañías deben cumplir. Toda compañía debe cumplir algún tipo de esto. Algunos ejemplos son leyes laborales, por ejemplo, políticas fiscales, políticas regulatorias. Hay que evaluar si donde yo pienso ofrecer mi producto o servicio hay un clima político favorable, si la fuerza de las instituciones como el sistema judicial me respalda. Algunos factores políticos son específicos para ciertas industrias, entonces yo los debo de considerar a la hora de que yo estoy considerando mi estrategia. En cuanto al renglón del ambiente natural, se encuentran las fuerzas ecológicas y ambientales como el clima y cambio climático, factores asociados como por ejemplo la escasez de agua, la electricidad. Estos factores tienen que considerarse porque tienen un impacto directo en algunos tipos de industria, unos más que en otros.
por ejemplo, los seguros, la agricultura, la producción de electricidad, el turismo. También pueden tener un efecto indirecto pero sustancial en otras industrias como el transporte, el suministro de servicios públicos. Los factores tecnológicos son el ritmo del cambio tecnológico y el avance técnico que llega a tener amplios efectos en la sociedad. Por ejemplo, la popularización del Internet y los cambios en las tecnologías de comunicación. Incluyen actividades e instituciones que intervienen en la creación de nuevo conocimiento. El aspecto tecnológico no solamente tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación, también tiene que ver con la tecnología, valga la redundancia, el tecnicismo con el que se opera en ese tipo de industria. Las condiciones económicas generales, se trata de los factores económicos en los ámbitos nacionales e internacionales que afectan a las empresas y al sector industrial al que pertenecen. Como tasas de crecimiento económico, es muy importante evaluar eso, el nivel de desempleo que hay en un país, la inflación, el interés, los déficits, los superávits comerciales, las tasas de ahorro, el Producto Interno per cápita. Los factores económicos también son las condiciones en los mercados de acciones y bonos que afectan la confianza del consumidor y el ingreso para gastos discrecionales. Algunos sectores, por ejemplo el sector construcción, es vulnerable a las bajas económicas, pero se ven afectadas positivamente por factores como bajas tasas de interés. Otros factores como las ventas al menudeo con descuentos son benéficos cuando las condiciones económicas generales se debilitan, pues los consumidores son más conscientes del precio. Entonces es así como nosotros podemos ver cómo afecta a la industria las condiciones económicas de un país. A modo de ejemplo de un análisis del macroentorno, voy a presentarles un análisis que se hizo del macroentorno, valga la redundancia, de la empresa Agroservicios San Luis. Esta es una empresa que se dedica a la comercialización de agroquímicos y presta servicios técnicos agrícolas como asesoría hacia sus clientes. Desde el aspecto demográfico, cuando se hizo este estudio, se pudo identificar la zona que atiende la empresa. En este caso es La Rica, en Yalí, y sus comunidades aledañas, tales como Santa Rosa, El Caracol, San José, Santa Elena. Prácticamente es una zona cafetalera donde se cultivan muchos granos, sobre todo frijoles, y también se cultivan muchas hortalizas. Según el INTA, recuerdo, alrededor de 1.500 productores sembraban en los 3 ciclos agrícolas del país, primera, postrera y apante. La mayoría de los productores son pequeños, el 70% de los productores son pequeños y medianos productores, de 6 a 30 empleados. Y el ingreso de esos productores dependía de su tamaño productivo y del tipo de cultivo que ellos cosechaban. Hay productos más baratos, hay productos más caros que dan más rédito. Esto último está muy relacionado con la calidad de los insumos agrícolas. Para cultivos muy costosos se utiliza insumos de garantía. Les hablo de esto porque la empresa se dedica a la venta de esos insumos. En cuanto al nivel de educación, los productores de la zona el nivel de educación era bastante bajo. La mayoría de estos solamente culminó la primaria y otros con dificultad sabrán leer y escribir.
El negocio era el único comercio de la zona. Aunque recientemente diversificó sus líneas, antes solo comercializaba productos de marca, ahora comercializa productos genéricos. En este estudio no era importante analizar el sexo, la edad o la religión. Son factores demográficos que no tenían peso en las decisiones sobre el uso de los agroservicios y de interés para el estudio. Se hizo el análisis de las siguientes fuerzas, las fuerzas sociales. En este caso se identificó socialmente quién eran los clientes, productores que trabajaban la tierra para autoconsumo y para comercializar sus productos. Con muchos deseos de independencia, la familia jugaba un papel muy importante, el 59% del tipo de empresa, llamémosle, eran familiares. Cuando se hizo este estudio, quiero decirles que fue en el 2018, cuando se dieron los conflictos acá en el país, en Nicaragua. Nicaragua venía demostrando importantes avances en indicadores como esperanza de vida y el nivel de escolaridad. En términos generales, había avanzado gradualmente en la reducción de indicadores de pobreza. Sin embargo, con lo que sucedió en el 2018, cuando el país vivió una profunda crisis política, económica y social, que hasta la actualidad aún mantiene un clima, diría yo, exacerbado, esa situación produjo temor en la sociedad. Hubo poca inversión, hasta ahora se viene recuperando un poco, e inclusive hubo migración en todo el territorio nacional. El gobierno en los últimos años había superado los 2.5 mil millones de dólares en programas sociales, en términos de salud, educación, vivienda, energía, desarrollo rural, pero en el 2018 las tendencias de desempeño fueron reducidas. Hay que hablar también de la gente que cotizaba el seguro social, de cuánto de eso se perdió. Como consecuencia directa de los acontecimientos del 2018, hubieron incluso pérdida de vidas nicaragüenses, eso lo tenemos claro todo, y dejó cuantiosos daños a la infraestructura del país. Entonces, muchos indicadores de bienestar social, salud, educación, infraestructura productiva, seguridad social, entre otros, sufrieron un impacto negativo severo. Entonces, ese tipo de aspectos sociales se deben de estudiar. Hay que analizar porque no es lo mismo invertir en un clima político, económico, social como el de ese año a hacerlo a 2 años anteriores. ¿Cómo influyó este factor en otros y en las industrias, en otros factores y en las propias industrias y empresas? En el mismo estudio para la empresa Agroservicios San Luis, les recuerdo de que fue un plan estratégico el que se estaba desarrollando para la empresa y había que analizar su macroentorno. Se analizó los factores políticos, legales y regulatorios, la tercera fuerza. Nicaragua había mantenido un buen ritmo de crecimiento de 4.7, 4.5% de crecimiento, ¿verdad? En los últimos años. Sin embargo, con la crisis del 2018, de la cual hablé anteriormente, hubo serias afectaciones. Y esto fue dado principalmente por un factor político. En el marco de proteger la economía a través de la seguridad social y hacer más efectivas las recaudaciones
para proteger el empleo. Si ustedes recuerdan, el gobierno aprobó el 27 de febrero la ley 987, que es una ley de reformas y adiciones a la ley 822, que es la ley de concertación tributaria, y que entró en vigencia, si no me equivoco, el año pasado. Entre varios artículos había uno, el artículo 61, que establecía un aumento del 1 al 3% de impuestos sobre la renta a los grandes contribuyentes y del 1 al 2% de impuestos sobre la renta a las empresas medianas de mayor renta. Entonces, una reforma te afecta. Esa reforma afectó a muchas y sigue afectando a muchas empresas, grandes y medianas, porque ahora tienen que pagar más. Entre más grande, paga más. Con ese mismo hecho, muy específico para la industria, lo que le decía en las diapositivas anteriores, de que este factor puede afectar específicamente una industria y no en general. Para la empresa en estudio, del escaso estudio Agroservicios San Luis, hubieron serias repercusiones, ya que algunos de sus proveedores fueron fuertemente afectados y por consiguiente la propia empresa y sus clientes. Por ejemplo, había una empresa llamada Marketing Arm. Antes solamente pagaba el 5% por derechos arancelarios a la importación, lo que se le conoce como DAI, aplicable sobre el valor aduanero de las mercancías. Con las nuevas reformas, ahora deben pagar adicionalmente al 5% el 6% de impuesto selectivo de consumo, que antes no lo pagaban, el ISC, y el 15% de impuestos sobre el valor agregado, que tampoco lo estaban pagando. Pasando entonces del 5% al 21% de impuestos totales, lo que obliga a la industria a aumentar el precio de los agroquímicos. ¿Hubo afectación? Por supuesto que hubo afectación. Y no todo es negativo. En ese sentido, hubieron políticas y proyectos de desarrollo para potenciar la inversión. Hubo un documento que sacó en ese año, el 2019, el año pasado, que publicó el gobierno con el propósito de desarrollar la productividad y aumentar el valor de ciertos productos, como el tabaco, la palma africana, el café, incentivar el desarrollo de plantaciones, estudiar incorporación de productos, desarrollar nuevas áreas para la producción, etc. Hubieron muchas políticas buenas que el gobierno aprobó. Ahora, la globalización es un fenómeno que afecta a todos, ¿no? De un modo u otro. Y de forma particular, pienso yo que a los países más pobres. En el caso de los países en vía de desarrollo, la globalización representa una continua amenaza, como en el caso de Nicaragua. Nicaragua había venido adecuándose a los cambios de la economía global y había adoptado una estructura de exportación favorable. Creo que Nicaragua de Centroamérica es el país que tiene mejor estructurado su sistema de exportación. Ha hecho y tiene muchos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, que se pueden aprovechar, y esto como parte de la globalización. Creo que se debe reconocer que el gobierno ha estimulado la expansión y diversificación del comercio exterior, eliminando muchos obstáculos técnicos de comercio que antes existían. Pero como parte de la globalización, la misma crisis del 2018, la crisis sociopolítica,
la balanza comercial del país empezó a ser negativa, es decir, las importaciones mayores que las exportaciones. Y su principal socio comercial, que es Estados Unidos, por su política, a partir de los sucesos del 2018, le impuso una serie de sanciones. Incluso si mal recuerdo, a finales del 2018 fue aprobada la ley Nicaraguan Act, la cual pretende la negativa de préstamos, que el gobierno busca ante entidades financieras multilaterales. En cuanto al análisis medioambiental, es evidente, ¿no?, el deterioro que ha venido sufriendo el medio ambiente desde el siglo pasado. Sin embargo, en el estudio para la empresa, de ejemplo, no era perjudicial el cambio climático, ya que la misma gerencia consideraba que el aumento de las temperaturas termina por reducir la producción de los cultivos deseados, provoca proliferación de malas hierbas y pestes. Los cambios en los regímenes de lluvias aumentan las probabilidades de fracaso, las cosechas a corto plazo y reducción de la producción. Sin embargo, los productos que ofrece la empresa, agroquímicos, agroservicios, son para minimizar los efectos del cambio climático y entonces adaptarse a las modificaciones que producen las estaciones climáticas. Algunas alternativas entonces son el uso de mejores tecnologías, diversificación de cultivos, consumación de ciclos agrícolas más cortos. Entonces, en este caso, el cambio climático propiciaba una oportunidad de mercado para el sector de los agroservicios, ya que su propósito es dar este tipo de soluciones a los productores, comercializando agroquímicos capaces de mitigar los efectos negativos del cambio climático. Como pueden ver, estos factores no siempre te van a afectar de forma negativa. En este caso, el efecto climático es un beneficio más que un perjuicio. En cuanto a los factores tecnológicos, este punto fue bastante crítico para el análisis de la empresa. Sabemos que Nicaragua es un país cuyo nivel de desarrollo tecnológico es bajo. El área tecnológica que más ha avanzado en Nicaragua es el de las telecomunicaciones. Sin embargo, aún es necesario optimizar el aprovechamiento de esa tecnología por parte de la micro, pequeña y mediana empresa. El sector rural en Nicaragua ha carecido incluso de servicios básicos como agua, saneamiento básico, electrificación. En referencia a estos aspectos, cuando se hizo el estudio, en la comarca La Rica, donde está ubicada la empresa, y sus comunidades aledañas, se cuenta con servicios públicos de electrificación y agua potable. Sin embargo, en cuanto al saneamiento, no existía un sistema de recolección en red de tubería. Y las telecomunicaciones recién llegaban. Fue hasta el año 2016 que llegó el servicio de telefonía celular. Y un año más tarde, la conexión a internet por datos móviles.
La transformación digital trae consigo muchos cambios significativos en todas las áreas. La tecnología aplicada a la agricultura se conoce también como agrotecnología y ha tenido gran cabida en los últimos tiempos debido a las aplicaciones que se han desarrollado para llevar a cabo prácticas agrícolas. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria en el 2019 tenía disponible 20 tecnologías para el sector agropecuario y a la espera de incrementar todo lo concerniente a la producción e innovación. Habían dado seguimiento a fincas, bancos comunitarios de semillas, proyectos que podrían beneficiar a los clientes de la empresa que yo estaba estudiando. Finalmente voy a hablar de las condiciones económicas. En los últimos años Nicaragua venía registrando un desempeño macroeconómico positivo. Sin embargo, con lo del 2018, cuando se vivió la crisis sociopolítica, la economía se deterioró e impactó seriamente todos los sectores económicos. De acuerdo con el informe del Banco Central, se hicieron investigaciones sobre el índice mensual de actividad económica. La economía de Nicaragua, para cuando se hizo el estudio, a finales del 2018, se registraba una tasa de caída de 6.8% con relación al mismo mes del año anterior. Se habían destruido, según datos oficiales del gobierno, 140,000 puestos de trabajo formal, pero datos extraoficiales hablaban hasta de 347,000. El índice de precios al consumidor de mayo del año pasado había mostrado un aumento mensual de 0.77, de manera que había habido inflación. La inflación estaba en 3.61%, 1.55% en mayo del 2018, es decir, casi el doble. Esto fue inducido principalmente, no sé si recuerdan, por el comportamiento de precios de la división de bebidas alcohólicas y tabaco. La reforma tributaria aprobada en febrero, de la cual hablé hace poco, incrementó los precios del tabaco, creo que ustedes lo recuerdan, y desde entonces las bebidas alcohólicas. Según el economista Néstor Avendaño, la crisis económica del país resultante de la crisis política interna había deteriorado el poder adquisitivo del salario. Entre abril 2018 y febrero del 2019, el poder de compra de los trabajadores activos asegurados había disminuido 2.21%. Entonces hubo indudablemente una disminución interanual y la evolución promedio anual se redujo. El Producto Interno fue menor. Refiriendo la crisis económica del país a la comercialización de agroquímicos, vuelvo a repetir que es la empresa que estaba estudiando, Anifoda, que es la Asociación de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, precisaba que entre el primer semestre del 2018 y el mismo periodo del 2019, el volumen de fertilizante y agroquímico, el volumen de venta había caído en 13%. Habían dejado de vender 12,000 toneladas de fertilizante. Y entre los cultivos que más destacaba era el café,
ya que los productores dejaron de comprar el 60% de nutrientes y fertilizantes. Entonces, las condiciones económicas fueron estudiadas para tomar decisiones en ese año. De las actividades económicas de interés para esa investigación, la agricultura creció. Sí creció un 7%, debido a las mayores labores y producción de caña de azúcar, maíz, frijol y otros. Es necesario mencionar que a pesar de la crisis sociopolítica, la agricultura es la actividad económica que menos afectó los incidentes del 2018. Como pudieron ver en el ejemplo, las influencias pertinentes desde el punto de vista estratégico provenientes del área externa del macroambiente en ocasiones ejercen un fuerte efecto en la situación de negocios de una compañía, en este caso el efecto político-social de la crisis del 2018 fue uno de estos elementos o factores que afectaron fuertemente e impactaron significativamente en el rumbo y estrategia de muchas empresas.